¿De dónde, papá? Presupuesto de ingresos 2024. La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2024 proyecta contar con un presupuesto del orden de los 9.066.045 millones con 800.000 pesos. El capítulo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 contiene 10 conceptos de recaudación, pero solamente nos ocuparemos de 3, que además concentran el 90% del presupuesto. Pero ya podemos adelantar que 2 de los 9 billones que el gobierno pretende gastar en 2024 tendrán origen en deuda pública. Veamos ahora el ingreso por cobro de impuestos. Se proyecta ingresos por cobro de impuestos sobre la renta por 2.709.895 millones con 500.000 pesos, más por concepto de IVA, 2.037.929 millones con 800.000 pesos y otros de menor cuantía, para hacer un total de 4.942.030 millones con 300.000 pesos. Para que los pronósticos se cumplan, es necesario que no se den cambios negativos, que todos paguen en tiempo y forma sus impuestos, que se mantenga el nivel de empleo, el poder adquisitivo de los ingresos por salario, el nivel de consumo y los ingresos por utilidades, que resulte más atractivo gastar que ahorrar. Si cualquiera de estas variables cambia, el pronóstico también cambia y los ingresos no tendrán el nivel proyectado. Por lo pronto, ya tenemos enfrente los efectos del huracán Otis, que impactó Guerrero y sin duda modificará los ingresos y los gastos del gobierno proyectados y aprobados en la Ley de Ingresos. Abordemos otro tema. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Estos ingresos se generan en las actividades de Pemex y son el 58% del presupuesto, y por las actividades de la Comisión Federal de Electricidad son el 35%. Por concepto de hidrocarburos, presupuestan una recaudación proveniente de Pemex del orden de los 744.362.700.000 pesos, casi 3/4 de 1 billón de pesos. De Comisión Federal de Electricidad proyectan ingresos por 446.951 millones con 300.000 pesos, casi medio billón de pesos. Por estos dos conceptos, son al final de cuentas 1.191.314 millones de pesos, más de 1 billón de pesos. Por concepto de hidrocarburos, presupuestan una recaudación proveniente de Pemex del orden de los 744.362 millones con 700.000 pesos, casi 3/4 de 1 billón de pesos, y de la Comisión Federal de Electricidad, 446.951 millones con 300.000 pesos, casi medio billón. Por estos dos conceptos son 1.191.314 millones de pesos, más de 1 billón de pesos. El presupuesto considera una producción de 1.983.000 barriles de petróleo por día y establece la expectativa según precio del petróleo mezcla mexicana en el mercado internacional con un precio de $56.7 por barril, precio moderado y conservador, ya que el mercado petrolero es muy inestable y en estos tiempos se prevé un incremento significativo en los precios del petróleo como efectos de los conflictos bélicos que están en curso. En el mes actual, en promedio, la mezcla mexicana de petróleo se cotiza en el mercado internacional en $80 por barril, así que la propuesta de presupuesto por ingresos petroleros
queda por debajo de la realidad actual. Por ingresos petroleros, el futuro es bueno y la meta del presupuesto es posible cumplirla e incluso obtener más de lo presupuestado por ese concepto. Pero también puede suceder que los altos precios del petróleo en el mercado internacional no impacten positivamente a México si es que el gobierno de AMLO mantiene el criterio de reducir la exportación de crudo en un 70% y pasar de 1 millón de barriles diarios de petróleo a 300,000 barriles exportados. Siempre es necesario tener en consideración que el petróleo mexicano es de los denominados petróleos duros, más costosos de refinar y convertirlos en gasolina, y por eso importamos petróleos ligeros. En este tema, tiene sentido señalar que el presupuesto previene la compra de coberturas petroleras a un precio de $56.7 por barril, con lo cual los ingresos por hidrocarburos quedan protegidos ante una eventual caída de los precios en el mercado internacional. Los ingresos no tributarios suman entonces un total de 1.286.846.500.000 millones, 1.286.846.500.000 pesos, y tienen diferentes componentes. Muchos de esos recursos son provenientes de ingresos propios de las instituciones, como es el caso del IMSS y el ISSSTE, recursos que tendrán variación si el empleo disminuye o se modifican otras variables. Conviene no olvidar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas no rentables y no lo han sido en los últimos 4 gobiernos. Por lo tanto, cada año consumen enormes sumas de dinero en calidad de subsidio. También no dejar en el olvido la enorme deuda que carga Pemex y que en este año y el próximo tiene vencimientos que saldar por 30,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad, al inicio del actual sexenio, reportó utilidades por 3,214 millones de pesos, pero todo cambió y en el año 2020 reportó pérdidas por 46,000 millones de pesos y para el 2022 registra pérdidas por 50,000 millones de pesos. El señor Carlos Romero puede que sea un excelente agrónomo. El señor Bartlett puede que también que sea muy honesto, pero no hay duda, los dos demuestran ser inútiles para dirigir exitosamente las empresas que están a su cargo. Eso es lo que muestra y demuestra la realidad. Para cubrir en parte estos resultados negativos, el gobierno diseña soluciones y lo más fácil es incrementar impuestos sobre los ahorros de los ciudadanos al pasar de una tasa de 0,08% a una del orden del 0,15%, un incremento de casi el 100%. Así está proyectado en la Ley de Ingresos del 2024. Es evidente que Pemex fue perdiendo eficiencia y capacidad competitiva, incluso durante los años del 2000 al 2008, cuando los precios internacionales del petróleo eran excelentes y teníamos una importante producción en el complejo Cantarell. La suma de apoyos por parte del gobierno federal a Pemex al final del sexenio actual puede llegar a 1,500,000 millones de pesos. Ahora veamos los ingresos derivados del financiamiento, es decir, deuda pública. Estamos ante un desbalance entre ingresos y egresos no visto desde 1989,
cuando el famoso error de diciembre, protagonizado por las decisiones políticas de política económica de Salinas de Gortari a finales de su sexenio. El presupuesto para el 2024 incluye deuda pública por 1.950.120 millones de pesos, un monto cercano a los 2 billones de pesos. No resultaría correcto dejar de incluir la deuda adicional por 18.000 millones de dólares que establece la Ley de Ingresos en su exposición de motivos, párrafo cuarto y quinto en la página 31. Si consideramos el peso actual del dólar, significan entonces 324.000 millones de pesos como deuda adicional. Resultará entonces que en un solo año fiscal, la deuda pública se incrementará en 2.274.000 millones de pesos. Por último, y porque impactan las finanzas públicas, conviene no dejar de señalar que en la Ley de Ingresos se establecen criterios para que las operaciones de transferencia de bienes, derechos y obligaciones que realicen las empresas productivas del Estado no constituyan una enajenación para efectos fiscales, así que por esta razón no ingresarán recursos al erario público. Es evidente que las 4 principales fuentes de financiamiento a los gastos del gobierno en el ejercicio fiscal del 2024 son hidrocarburos, tributarios no petroleros, ingresos no tributarios y deuda pública. Lo que aprobó el Congreso de la Unión no contiene cambios sustanciales a la propuesta presidencial, solo modificaciones de maquillaje para pretender dejar sin sustento el señalamiento de que la mayoría en el Poder Legislativo son incondicionales del Ejecutivo Federal que ordena no mover ni puntos ni comas. Se cumplió el pronóstico de ningún cambio, ni puntos ni comas, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sucede así porque Morena y aliados tienen de sobra el 50% más uno de los votos en el Poder Legislativo. Con una composición así, el Poder Legislativo deja de ser un poder real y se convierte en comparsa del Poder Ejecutivo, que además está en manos de quien no le gusta el diálogo y la concertación, instrumentos de política en una sociedad democrática. El señor AMLO tiene una afición desmedida por la imposición. Un punto a destacar son los cambios nulos en la miscelánea fiscal y en el Código Fiscal de la Federación. Por esos conceptos, no existirán incrementos de ingresos por arriba de la inflación. También se establece la expectativa de un peso con valor de 7.5 pesos por dólar y un crecimiento del Producto Interno Bruto con un rango de entre 2,5 y el 3,5%. Este dato es importante porque mide si el país avanza o retrocede en su economía. Algunos, y no pocos, especularon sobre cuál sería el comportamiento de los legisladores afines a Marcelo Ebrard. La expectativa que votaran separados de Morena y sin atender las instrucciones de AMLO no se cumplió y el presupuesto se aprobó sin mover ni puntos ni comas. En la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2024, aprobada por el Congreso de la Unión por 9.066.045 millones con 800.000 pesos, dos son las principales fuentes de financiamiento. Una es el pago de impuestos. Por ese concepto se espera recaudar 4.942.030 millones, que son el 54,5% del total. El otro concepto es deuda, que sumadas las dos fuentes señaladas en la Ley de Ingresos, significan 2.274.000 millones de pesos,
y constituyen el 25% del total presupuestado. Juntos estos dos conceptos suman el 79,5% del total. 29 de septiembre del año 2022, José Luis Hernández Andrade, militante de la CIUAC Puebla.